Muy buenos días. Hoy dentro de la asignatura de Ciencias Naturales, dentro del tema de el sonido veremos algunos objetos que lo producen gracias a la acción del hombre. En este caso, los instrumentos musicales. Veamos cada tipo de instrumento y su clasificación. Comencemos por los instrumentos de viento metal. Aquí tenemos, por ejemplo, la trompeta. La trompeta, que es uno de los instrumentos más utilizados, sobre todo por las bandas de viento en muchos pueblos. La trompeta es un instrumento musical de viento perteneciente a la familia de los instrumentos de viento metal, fabricado en aleación de metal. El sonido se produce gracias a la vibración de los labios del intérprete en la denominada boquilla a partir de la columna de aire, flujo del aire. La trompeta comúnmente está afinada en lo que se llama si bemol, es decir, un tono por debajo de la afinación real. También hay trompetas afinadas en fa, en do, en la y en mi bemol. Si menciono estos términos, para que no se confundan, son términos musicales. El trombón es un instrumento musical de la familia del viento metal. El sonido se produce gracias a la vibración de los labios del intérprete, de la denominada boquilla, a partir de la columna del aire del flujo de aire. Las diferentes notas se obtienen por el movimiento de un tubo móvil denominado vara, alargando la distancia del aire en vibración debe recorrer, produciendo de este modo sonidos que también se pueden controlar con una mayor o menor presión del aire soplado por el intérprete en la vara. Más que más se alarga la columna de aire y el sonido producido es más grave cada posición bajo que la anterior. Sin embargo, también existen trombones con válvulas o émbolos. Al igual que casi todos los instrumentos de esta familia de viento metal, el trombón de varas es de latón y consiste en un tubo cilíndrico y abierto y enrollado sobre sí mismo. También tenemos la llamada tuba, otro instrumento de la familia de viento metal. Obviamente también para que fluya el sonido es a través de la boquilla que está, porque es por donde el intérprete hace sonar el instrumento, y como podemos ver aquí funciona a base de émbolos y tiene una forma distinta a la de la trompeta y el trombón, y obviamente tiene un sonido más profundo en sí. Enseguida tenemos otro instrumento ya musical de viento metal llamada trompa. Procedente de las antiguas trompas de caza, este instrumento llamado también corno francés consta de un tubo cónico, largo y estrecho, desarrollado que termina en un amplio pabellón, forma de campana, 3 o 4 cilindros, como podemos ver aquí, de giro horizontal, y funciona como pistones, como lo podemos ver aquí en esta parte, en estos pistones. Estos son los pistones en lugar de émbolos como lo utilizan algunos otros instrumentos de viento metal.
Ahora pasemos a los instrumentos de viento madera. Tenemos la flauta transversa, el clarinete, que es este que podemos ver aquí, el oboe y el saxofón. Características comunes: son tubos abiertos, son instrumentos melódicos, se accionan mediante llaves o platos, tienen varios tamaños según el sonido. Cuanto más pequeño es el instrumento, suena más agudo. Mucha atención aquí. Están presentes en las llamadas orquestas sinfónicas. Por ejemplo, el clarinete tiene una embocadura de caña simple, tubo abierto, hecho en madera o ebonita. El fagot tiene una embocadura de lengüeta doble, un tubo abierto y también está hecho de madera. El oboe, embocadura de lengüeta doble, es parecido al clarinete. Tiene un sonido más nasal, como de pato. El saxofón también tiene una embocadura, pero este es de lengüeta simple. Tubo abierto, hecho en metal, en aleación de cobre, o sea que está cubierto en cobre y estaño. Instrumentos de cuerda. Son instrumentos musicales que producen sonidos por medio de las vibraciones de una o más cuerdas, cuya vibración resuena en la caja de resonancia que tiene. Veamos algunos de ellos. Tenemos el violín, tenemos el instrumento musical llamado viola, el violoncelo, el contrabajo, tiene un sonido más profundo. Tenemos el arpa, la guitarra, el laúd, la espineta, el piano y el clavicordio. Se preguntarán dónde tienen estos últimos las cuerdas. Las cuerdas de estos instrumentos, como podemos ver, van por la parte de adentro. Allí es donde se pueden ver las cuerdas que están conectadas con lo que llamamos esta partecita, lo que es el teclado. Instrumentos de percusión. Es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es quizá la forma más antigua de un instrumento musical. La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales. Cabe destacar que puede obtenerse una gran variedad de sonidos según las baquetas o mazos que se usan para golpear algunos de los instrumentos de percusión. Un instrumento de percusión puede ser usado para crear patrones de ritmo, batería, tam-tam, entre otros, o bien para emitir notas musicales, como el xilófono. Suele acompañar a otros con el fin de crear y mantener el ritmo. Aquí tenemos algunos instrumentos, como por ejemplo las castañuelas, la pandera, el tambor, las tarolas, el xilófono, el triángulo, la marimba, el gong, los de madera son de percusión no afinada, como el látigo, claves, castañuelas, caja china, percusión afinada, xilófono y marimba.
Metal, percusión no afinada, como el triángulo, las sonajas, los crótalos, los cascabeles y el gong. Parche, percusión no afinada, como puede ser el pandero, el bombo, la pandereta, caja militar y tam tam. Percusión afinada, como son los bongos, en este caso, y el timbal. Ahora veamos lo que son los instrumentos eléctricos. Tenemos el sintetizador, la guitarra eléctrica, el órgano y el bajo eléctrico. Son instrumentos en donde el sonido es producido totalmente a partir de oscilaciones eléctricas. Y los otros instrumentos mezclan elementos mecánicos y eléctricos para generar un sonido. Y por último tenemos lo que son los instrumentos prehispánicos, o sea, los instrumentos que se utilizaban en la época prehispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles. Los instrumentos antiguos eran tanto de viento como de percusión. Entre los primeros había silbatos hechos de diversos materiales. Por ejemplo, el que en náhuatl se llamaba genéricamente chichtli o chiluti, hecho de barro y sin hoyos tonales. Las flautas se llamaban tlapisayi cuando eran de barro. Huilcapistli era la flauta de paloma huilota, o sea, en forma de este tipo de animalitos, hecho con forma de tal ave. El topiz era una flauta de 3 hoyos, como la usada por los famosos voladores de Papantla. El cocolocti era de carrizo o madera. El ejecachictl o silbato de aire era un instrumento de diafragma pero sin hoyos. También usaban otros instrumentos de viento como el caracol llamado quicuistli, que produce mucha tensión, un sonido largo y grave. Por ejemplo, aquí tenemos el caracol, el silbato de barro, que también tenía formas de animales, el caparazón de tortuga, la flauta de carrizo, el tambor, los silbatos u ocarinas, y de percusión como el huehuetl y el teponaxtle. Espero les haya gustado mucho este video acerca de los instrumentos musicales y qué tipo de sonido produce cada uno. Muchas gracias. Hasta pronto.